Estamos de vuelta en Mesa Testigo. Vamos a hablar ahora con Juan Cruz Cándido, secretario general de la Gobernación de Santa Fe y también subsecretario de la Convención Constituyente. Así que mucho para hablar con él. Está ahora en la ciudad de Santa Fe justamente por esta agenda tan cargada que mencionamos. Juan Cruz, ¿cómo estamos? Hola Mariano, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo bien. Trabajando mucho con el proceso de reforma de la Constitución que arrancamos el 14 de julio. Arranquemos por ahí. ¿Qué balance tenés de estas primeras 2 semanas de Convención Constituyente? Bueno, la verdad es que muy bueno. Si nos miramos en perspectiva con otras reformas en otros lugares o con la propia reforma nuestra del 94, hemos logrado acuerdos mucho más rápido de lo que se logró en esas instancias. Por ejemplo, el acuerdo en torno al reglamento, que puede parecer, para cualquiera que lo escuche, algo menor o algo de trámite, pero que generalmente en las convenciones constitucionales el principal debate que se da al principio es sobre el reglamento y se demoran días y días en consensuar un reglamento que aquí se logró consensuar muy rápido con el 2/3 de los votos para su aprobación en general. Por ende, en ese sentido bien, se activaron enseguida las comisiones de trabajo que están ya recibiendo a instituciones o a interesados en los diferentes temas. Se incorporó, quizás como una innovación, la posibilidad de que la gente ingrese proyectos de reforma, posibilidad que cerró por razones obvias de que hay que empezar a trabajarlos y a estudiarlos el domingo 27 a las 8 de la mañana, pero durante 10 días corridos, la sociedad civil, cualquier ciudadano, institución, partidos políticos, pudieron ingresar de una manera muy fácil, porque era de manera virtual, además de la manera tradicional que es la mesa de entradas, pudieron ingresar sus iniciativas y hubo cerca de 720 iniciativas ingresadas que estamos distribuyendo a las comisiones para que puedan estudiar los convencionales. Creo que es uno de los primeros casos de esa apertura a la participación ciudadana que se complementa, insisto, con estas semanas en las cuales las comisiones empiezan a atender y a recibir a representantes de la sociedad civil. Pero insisto, para nosotros fue muy bueno que se haya podido ya iniciar el trabajo en comisiones, que ya estén en marcha, que hayamos podido también descentralizar la convención y el viernes pasado fue la primera reunión en Rosario, la próxima va a ser este viernes una audiencia pública de la Comisión de Régimen Municipal en la ciudad de Rosario, va a haber también reuniones en Reconquista, reuniones en Santa Fe. La verdad es que estamos muy conformes con cómo se viene trabajando. Obviamente siempre hay discusiones, siempre lo que termina teniendo más visibilidad es la chicana, la discusión a veces por el detalle, por lo pequeño, pero lo trascendente, lo importante es que en las cosas nodales, en las cosas importantes, insisto, en poner a funcionar la comisión, en ponernos de acuerdo en el reglamento de funcionamiento de la convención, hay acuerdos muy mayoritarios. Juan Cruz, hablando de las discusiones más de fondo, más allá de las chicanas, bueno, la semana pasada se presentaron los distintos proyectos de reforma de las fuerzas políticas. Unidos no llegó a consensuar el proyecto común, cada fuerza presentó el suyo. Hablando de temas donde los que hay matices o diferencias en los partidos, digo, uno de los temas, la facultad del Poder Ejecutivo, algo que se discutió en estos días. El proyecto del radicalismo habilita la posibilidad de que el gobernador emita decretos de emergencia en determinadas circunstancias. El socialismo está en desacuerdo con este planteo, un poco pensando, bueno, miren lo que pasó en la reforma del 94 y los DNU que se habilitaron. Digo, para sintetizarlo, para que la gente entienda, digamos, el planteo del radicalismo, por dónde pasa ese argumento a favor de que el gobernador tenga esta herramienta con sus características. En realidad lo que queremos es limitar la herramienta. Hoy, al no estar prohibida la herramienta, en la Constitución vigente, la herramienta se usa. De hecho, por ejemplo, durante la pandemia hubiera sido imposible que el gobernador de turno hubiera emitido la cantidad de normas que emitió. De no haber sido porque no tenía vedada la posibilidad de dictar decretos de necesidad y urgencia, aunque se llamen solamente decretos. O las emergencias que nuestra provincia ha venido teniendo en materia de seguridad pública, en materia de necesidad pública. Lo que queremos hacer es regularlo para evitar el mal uso de la herramienta, como ha ocurrido en el país.
que en realidad lo que hubo aquí fue hubo un abuso y un incumplimiento de lo que establece la Convención del 94 respecto a cómo se tiene que controlar esos decretos de necesidad y urgencia. Y además hubo una ley posterior que fue la que subvirtió el sentido del texto del 94. Pero lo que queremos hacer aquí es regularlo de modo tal de que no se use para cualquier cosa, sino que se use cuando realmente hacen situaciones de urgencia que imposibiliten la vía normal de la sanción de la norma, que es la vía legislativa. No encontramos acá una discusión respecto a si sirven o no sirven, sino lo que entendemos es nosotros, por lo menos desde el radicalismo, que es necesario ponerlo en el texto para regularlo todavía más. Pero no hay una discusión de fondo respecto a si se usan o no, porque de hecho se usan, lo usaron los gobernadores socialistas, lo usaron los gobernadores peronistas y lo usa el gobernador radical. Y con respecto al tema del MPA, otro tema donde hay discusión, por ejemplo, esto de que se elijan cada 4 años, lo planteó el convencional Enrico, están pensando en esta idea del modelo norteamericano, en el cual el Poder Ejecutivo, digamos, tiene una preeminencia, pero sí por lo menos un protagonismo en establecer las líneas de la política criminal. En principio, otros espacios plantean algo diferente, que se renueve en otro plazo, desenganchado quizás de los ciclos electorales. Bueno, creo que todos ahí tenemos por lo menos mayoritariamente, una idea de darle al Ministerio Público, a la defensa, una mayor autonomía. Eso es importante, falta que nos pongamos de acuerdo en los términos de esa autonomía, pero es importante que haya un consenso mayoritario en la necesidad de mayor autonomía, también en la necesidad de una mayor participación plural en la designación o en la propuesta que se le hace al gobernador en el marco de la justicia para la designación de jueces o para la remoción de los mismos. Y en el caso del MPA, entendemos que el gobernador es quien tiene en su responsabilidad la política criminal. La gente vota a un gobernador, entre otras cosas, para que resuelva los problemas de inseguridad, y la responsabilidad última de si las cosas mejoran o empeoran es del gobernador, no es del fiscal general. Sí, la persecución penal es del fiscal general, pero sí entendemos que tiene que haber mucha autonomía, pero también mucha coordinación para poder dar respuestas a los problemas de la sociedad. De nada nos sirve un ministerio público sometido al poder de turno, pero de nada nos sirve tampoco un ministerio público desentendido de los problemas de la realidad. Decíamos al principio de la conversación que se presentaron más de 700 proyectos de organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos particulares, otras fuerzas políticas que quizás no están participando de la convención porque no llegaron con los votos. ¿Te sorprendió la cantidad de proyectos que se ingresaron? La verdad es que sí, cuando pensamos en abrir esta posibilidad de la participación, obviamente para eso hay que armar toda una pequeña estructura de funcionamiento, desde la página web donde se van a cargar, hasta quién los va a descargar y cómo se van a... Cuestiones que son del trabajo administrativo cotidiano. Y la verdad es que nos vemos sobrepasados por la participación. Para darte alguna idea, el 6% de los proyectos son de convencionales y el 5% de partidos políticos, incluyendo los partidos de la Unión Cívica Radical, del PRO, del Partido Socialista, del PJ, pero también de partidos, como decías vos, que no tuvieron la posibilidad de ingresar convencionales a esta convención reformadora. Pero el resto, sacando ese 12-13% entre partidos políticos y convencionales reformadores, el resto fue la mitad de particulares y la otra mitad de entidades de la sociedad civil. ¿Ves que en función de esto que presentó La Libertad Avanza de unicameralidad, algo que en principio está vedado por la ley de necesidad de la reforma, también esta idea de que para que entre en vigencia la Constitución sea refrendada por un referéndum en 2027, ese sector político en la última etapa de la convención, en la etapa de los plenos, va a querer embarrar la cancha, tratar de empiojar el debate? Yo creo que van a querer, obviamente, muchos llevarse algo para TikTok. Lo importante es que dejemos algo para Santa Fe. La ley de necesidad de la reforma estableció un temario
con materias para abordar, con temas para abordar, porque la propia Constitución plantea que cuando se hace una reforma parcial de la Constitución, es la legislatura la que debe decir qué temas se reforman y qué temas no. Y los que se reforman son los que alcanzan consenso mayoritario para ser reformado. Esta ley que nos convocó a votar en abril y que nos propone el temario de la convención, fue una ley votada por el 75% de cada una de las cámaras y con un voto transversal, porque hubo votos a favor desde la izquierda hasta la derecha libertaria a favor de esta ley de necesidad y por ende de este temario que estamos abordando hoy. Yo creo que es fácil, es de moda hablar respecto a la unicameralidad o a la bicameralidad. La verdad es que la legislatura más cara del país es la tucumana y es unicameral. Desde el punto de vista desde el cual lo abordan los libertarios, ya eso desmiente el razonamiento. Y segundo, esta es una provincia como la nuestra, con tanta diversidad territorial, con tanta diversidad estructural y tanta desigualdad estructural también muy marcada por lo territorial, el Senado es el que compensa esas desigualdades. Por ejemplo, a la hora del presupuesto, imagínense ustedes lo que sería a la hora de la distribución del presupuesto si solamente hubiera legisladores elegidos por el voto popular, en un distrito único, como es la Cámara de Diputados. Hoy tenemos 35 de 50 que son del Gran Rosario o del Gran Santa Fe. Tenemos cerca de 10 departamentos en la Cámara de Diputados que no tienen representación. Eso lo compensa, lo corrige la Cámara de Senadores. Por eso es importante en provincias tan extendidas como la nuestra pasar a un sistema igual, a un sistema de bicameralidad. O, por ejemplo, en provincias que han ido a la unicameralidad han tenido que hacer en realidad una cámara que contenga las dos cámaras. Y por ende es lo mismo, es exactamente lo mismo. Porque lo que se está buscando en realidad es, insisto, llevarse algo para TikTok. Pensemos en que en unos años, en 10 años, más que 30, en 10 años, TikTok no va a existir más y va a existir la Constitución de Santa Fe. Hay que pensar en eso principalmente. ¿Cómo lo ves al gobernador transitando esta semana, siendo parte del debate de la constituyente, participando de los plenos, no así de las comisiones, pero al mismo tiempo tratando de compatibilizar con la gestión, que también es muy demandante? Bueno, muy bien. La verdad es que tuvimos esta semana, la semana próxima, muchas actividades propias de la gestión, recorridas de obras, inauguraciones, que el gobernador las lleva adelante, actividad con los ministerios, reuniones de gabinetes sectoriales, tratando de que el día a día de la gestión se mantenga y se mantiene muy bien. Y a su vez participando de los plenos y de los debates en la convención. Es importante que el gobernador esté con su mirada, con su voz, con el aplomo que da pasar por la gestión. Muchas veces existe la pretensión o la intención de poner en la Constitución todo, desde los reclamos sectoriales más diversos, y en realidad que de la Constitución participe gente que también venga de la gestión, hace que le demos también un viso de realismo, no para limitarnos, no para encorsetarnos en las imposibilidades que tiene siempre presente, sino para que la Constitución no termine siendo una frustración que le prometa a cada santo una vela, sino que también sea consciente de las realidades y de las limitaciones que tiene la provincia de Santa Fe, que tiene todo Estado. Porque si no caemos en el riesgo de hacer una Constitución que le prometa a cada santo una vela y que le asegure a cada santo una frustración más temprano que tarde. Es importante que esté el gobernador, que es importante que esté gente que pase por la gestión, es importante que esté gente que venga de la actividad privada, en el fondo, que esté representada toda la provincia de Santa Fe en esta convención. Hablando de representar a Santa Fe, te hago la última, que estamos con muy poquito tiempo, pero digo, el 7 va desde el día de inscripción de alianzas para las elecciones de diputados nacionales. ¿Va a haber lista de unidos? ¿Unidos se va a conformar también para diputados nacionales? ¿O, bueno, habrá libertad de acción para que los distintos socios que tienen posiciones diferentes con respecto al gobierno de Milei, bueno, hagan su propia intervención? A ver, así como pasó con esta presentación de proyectos unidos,
es una alianza, una coalición que arrancó siendo política, después electoral y ahora es de gestión. Aquí convivimos hombres y mujeres del radicalismo, del socialismo, del PRO, sectores que vienen del peronismo, con un claro norte de lo que queremos hacer para la provincia de Santa Fe. Pero tenemos muchas opiniones que son precedentes a Unidos, por eso hubo preceptos diferentes de reforma en algunos temas, porque veníamos con esas opiniones desde antes y convivimos hoy con esas diferencias. Y gestionamos aún con esas diferencias porque las ponemos por debajo del interés superior que es de la provincia. Entendemos que a nivel nacional vamos a trabajar para tener una representación única de Unidos, pero si eso no se va a ocurrir por diferentes razones, no va a ser la primera vez. En el Frente Progresista pasó un montón de veces que la elección nacional se cruzaba con la elección provincial. Lo que sí tenemos claro es que lo primero, desde Arroyo del Medio hasta Florencia, lo primero es cuidar el interés de Santa Fe. Y eso estamos todos de acuerdo, más allá de la estrategia electoral que lleve cada uno adelante como partido político. Lo primero siempre va a ser Santa Fe. Juan Cruz, gracias por participar del Mesa Testigo de hoy. Gracias a vos. Gracias. Quédense, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más Mesa Testigo.